esta palabra pueda caer en buena tierra, porque a veces no recibimos la palabra del Señor y no vemos, al no recibirla, la palabra no puede dar ese fruto que Dios quiere que dé. Amén. Pues sabe que vamos a hablar acerca, en estas 6 semanas, acerca de el sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo. Una enseñanza que hasta el día de hoy es una predicación que hasta el día de hoy seguimos hablando. Imagínense, escuchar una predicación en la cual todavía nosotros estamos meditando y compartiéndola, pero el Señor dio esa palabra para hacernos reflexionar y decirnos una verdad. Sabe que con ese sermón que el Señor dio, las bienaventuranzas, el Señor redefinió el concepto que el ser humano tenía acerca de lo que es la vida. Sabe que bienaventuranza, el concepto que se tiene en las traducciones que usted puede buscar en los anónimos, las palabras semejantes o similares es acerca de felicidad y de gozo. Yo no sé si usted ha meditado en eso. Cuando decimos bienaventurado, le está diciendo que eres una persona feliz, una persona gozosa. Eso es lo que quiere decir. Y hoy vamos a estudiar en estas 6 semanas las 8 bienaventuranzas que el Señor nos dejó a todos los que estamos aquí. Por eso quiero que meditemos. ¿Cuántas personas son felices? Levante su mano, por favor. Vamos a comenzar con esta pregunta. Mire, si no es feliz, es infeliz. No hay término medio. Hermano, creo que ahí debemos de entender que necesitamos escuchar este sermón, esta palabra que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Sabe que una persona feliz es aquella que se puede calificar, que posee algo que ha acontecido, una cualidad en él. Esa es una persona feliz. Uno debe de estar feliz. La única razón que puede llenarnos de felicidad es el hecho de estar aquí y tener a nuestro Señor Jesús. Uy, qué poquitos amenes. Esa debe de ser la mayor razón, el motivo, la causa en nuestra vida por la cual podemos estar felices. Y ahí vamos a aprender lo que es la palabra del Señor. Por eso, hermano, el concepto de felicidad que el mundo tiene es diferente al que nuestro Señor Jesucristo nos dice. La felicidad para el mundo piensa que es de acuerdo a las posesiones que tiene aquí, o cosas que acontecen, circunstancias, eventos, sucesos, nos hacen sentir felices. Y usted y yo sabrá que es cierto que muchas veces la felicidad que hemos recibido del mundo es temporal, es momentánea, nos dura unos minutos, otros unas horas o un par de días, pero nada en esta tierra es eterno. Si usted se da cuenta, todas las cosas pasan, todas las cosas son temporales. Aún en esas cosas buenas que nos puedan acontecer a nuestra vida, dura poco, algunos un poquito más, ¿verdad? Por eso decimos, yo peleo por ser feliz. Es una felicidad medio forzada, una carga, hermano, por querer vivir bien. Y ahí entonces es donde encontramos la palabra del Señor. Y aquí, hermano, le voy a pedir que usted pueda abrir su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 4. Yo sé que sus notas tiene desde el capítulo 5, pero quiero que abra su Biblia en el capítulo 4 para que pueda tener sentido lo que vamos a compartir en esta hora. Dice Mateo, capítulo 4, versículo 23. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 4, versículo 23, y vamos a hablar acerca de los pobres en espíritu, y Dios va a hablar a nuestra vida. ¿Cuántos creen que Dios va a hablar a nuestra vida el día de hoy? Le voy a repetir esta pregunta. ¿Cuántos creen que Dios va a hablar a su vida el día de hoy? Otra vez, con más fuerza, por favor. ¿Cuántos creen que el Señor le va a hablar a su vida hoy? Amén. Tiene que decirlo como que si usted lo cree, porque el Señor ya lo tiene para nosotros. Dice el versículo 23, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mateo 4:23, y dice: y recorrió Jesús toda Galilea, lo tiene en su Biblia, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos. ¿Y qué dice? Y los sanó. 25. Y siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis,
de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Todo esto que hizo Jesús, hermano, dice su palabra ahí en Mateo 4:23 hasta el 25, hizo grandes cosas, razones por las cuales la gente seguía a Jesús. Cualquiera quiere estar sano, amén. Cualquiera quiere que Dios le saque un demonio. Cualquiera quiere que Dios le cambie ese carácter lunático que pueda tener. Ay, qué poquitos amén. Bueno, Dios lo puede hacer. Ahora, entramos a lo que es esta palabra de las bienaventuranzas, capítulo 5 de Mateo, para que se dé cuenta la razón por la cual la gente seguía a Jesús. Jesús sabe que usted y yo tenemos necesidades espirituales, materiales, hermano, emocionales, familiares. Dios sabe que tenemos todo ese tipo de necesidades, problemas en nuestra vida, que necesitamos la atención de parte de Dios, y Dios lo sabe. En el versículo 1 de Mateo 5 dice la palabra del Señor: viendo la multitud, escuche, ¿quién? Viendo la multitud, ¿dónde estaba Jesús? Dice, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Estaba Jesús, quiero que usted pueda visualizar esta palabra del Señor. El Señor estaba subiendo al monte, la gente lo vio y lo siguió, pero usted sabe que el Señor lo seguían sus discípulos. Hermano, Jesús no es indiferente a nadie, a todos atiende, pero más aquellos que lo buscan de corazón, aquellos que anhelan su presencia, aquellos que quieren estar cerca de Él, porque dice su misma palabra, lo tiene versículo 2, y abriendo su boca, que dice, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si usted se da cuenta, el Señor le está diciendo, gozoso deben de estar aquellos que son pobres en espíritu. Y aquí, hermano, ha sido malinterpretado para todo aquel creyente con respecto acerca de la pobreza en el espíritu. A veces pensamos que la pobreza en el espíritu es vivir pobre, miserable aquí en la tierra, y no es eso. Hay gente que puede tener muchas cosas y es pobre materialmente y espiritualmente, pero el Señor ve esa situación. Si usted se da cuenta, cuando el Señor comienza a enseñar acerca de las bienaventuranzas, comienza este sermón que impacta la vida del hombre, donde redefine lo que el hombre piensa acerca de la vida. Anteriormente el Señor predicaba acerca del reino, enseñando la voluntad de Dios aquí en la tierra, pero aquí nos encontramos que el Señor habla acerca del reino de los cielos. Usted está aquí, ¿sabe para qué? Para un día estar con el Señor allá en el cielo. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor por eso? Hermano, alguien que le garantice a usted que tiene un lugar bueno, excelente, donde no va a pasar ninguna situación, es un motivo para sentir gozo y felicidad. Por eso el Señor dice, bienaventurado aquellos que son pobres en espíritu. Jesús no estaba hablando acerca de un sentir, porque al ver la necesidad de la gente en la multitud, ¿sabe? A Jesús lo puede seguir mucha gente. La gente puede venir aquí buscando del Señor por una necesidad. La palabra nos enseña que en ese momento había gente que había estado enferma, que necesitaba liberación, que necesitaba restauración. Hay gente que puede llegar así a Jesús, pero eso no lo va a sostener para que pueda permanecer o pueda recibir esta promesa que el Señor nos ha dado. Porque Dios no es simplemente un medio para cambiar mi situación o mi vida. Jesús es todo para mí, para mi vida, para mi familia. Amén. Él no lo puede usted utilizar como una herramienta, como algo que está ahí accesible, que cuando no lo necesite lo deje. No. Aquí empiezan las bienaventuranzas, la palabra fiel y verdadera que el Señor nos da. Por eso, hermano, cuando hablamos acerca de pobres en espíritu, el Señor estaba hablando de una divina verdad o de una verdad divina, una realidad que solo aquellas personas que anhelan la presencia de Dios, que quieren estar en esa comunión con Él, en una conexión espiritual con el Señor, podrá entender esto.
Un pobre en espíritu no es aquella persona, porque hay gente que dice, pobrecito, a ese el Señor lo va a bendecir, lo quiere más. No, hermano, el Señor no mira esa pobreza en espíritu a la persona que tiene baja estima, a la persona que es sufrida, a la persona que ha pasado situaciones difíciles. No, eso no es pobreza en espíritu. Porque hay gente que piensa que entre más tribulaciones está pasando, puede ser pobre en espíritu. Y no es así. Es parte de la vida, de lo que todos los que estamos aquí vamos a pasar. Tampoco se refiere, hermano, de aquellas personas que probablemente han sido rechazadas o abusadas. Pensamos de que por el hecho de haber sufrido, de haber sido abusado, maltratado, de quizás ofendido, usted piensa de que eso ha hecho mérito para estar delante de la presencia del Señor. Tampoco. Porque a veces decimos, ay, todo esto que me está pasando, el Señor seguramente me está permitiendo porque así voy a estar con Él. Tampoco es eso. Eso no es pobreza espiritual. ¿Está entendiendo lo que estamos hablando? Esa es la bienaventuranza con la cual el Señor comienza. A veces nosotros decimos, ay, porque Señor está permitiendo que pase todo esto porque me ama. Y quiero decirle de que esas cosas, lo único que nos están haciendo que es manifiesto es la necesidad que tenemos del Señor. Amén. Por eso el Señor nunca puede, hermano, permitir que una persona se aleje de Él a través de las bendiciones. Hay gente que a través de las bendiciones que vienen del Señor lo alejen. El Señor no quiere eso. El Señor quiere en nosotros, hermano, personas fieles y que lo busquemos como leíamos al inicio. Vinieron a Él sus discípulos. Estaba la multitud en esa ladera cuando el Señor empezó a predicar. El Señor tuvo que ubicarse en un lugar donde probablemente era necesario que muchas personas lo escucharan, pero habían algunos cercanos a Él. Así como hay discípulos del Señor, también puede haber mucha gente. Mucha gente que quiera a Jesús solo para que lo sane, lo restaure, lo libere. Ahora la pregunta que usted debe de hacerse, ¿para qué está aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere con usted? Dios quiere que nosotros estemos cerca de Él. Y ahí encontramos una promesa. El Señor dice a todos los que estamos aquí, bienaventurado. El Señor te está diciendo, gozoso. Gozoso porque eres pobre en espíritu. Y esas son preguntas que usted y yo debemos de hacernos, ¿o no? Por eso allá en sus notas le voy a pedir que usted pueda escribir. Hay 3 preguntas que debo de hacerme, porque probablemente no le esté quedando muy clara a usted. ¿Por qué Jesús comienza acerca con los pobres en espíritu? Le dije, un pobre en espíritu no es aquel abusado, aquel ultrajado, aquel sufrido. Ese no es un pobre en espíritu. Ahora tampoco aquel que tiene muchas riquezas, tampoco es pobre en espíritu, porque nosotros pensamos que entre más riqueza, menos de Dios tengo. No, no es eso, no es esas situaciones, porque usted puede ser bendecido y prosperado amando a Dios y honrándolo de igual manera. Pero también conocerá gente que tiene mucha necesidad, que tendría un motivo, una razón por qué buscar a Dios y más se aleja. Y usted dirá, ¿por qué dice eso? Porque vea de los lugares donde nosotros venimos. Muchos países de donde usted y yo somos provenientes están pasando necesidad. Y usted quiere compartir el evangelio con esas personas y endurecen su corazón. Entonces tampoco esas personas son pobres en espíritu, ni los que tienen mucho son pobres en espíritu. Pero debemos de distinguir la pobreza que el Señor hace mención. Ahí en Apocalipsis capítulo 3 versículo 16, el Señor hablándole a una de las iglesias, lo tiene, dice su palabra, pero por cuanto, lo tiene, 3:16, lo tiene, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres, ¿qué dice? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mira esta palabra que le dice. Habrán personas que dicen, ese mensaje no es para mí. Yo no soy pobre en espíritu, yo soy rico, rico en lo material. Y el Señor le va a decir, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré. ¿Sabe por qué? Porque
aunque el parámetro que nosotros usamos es similar a la del mundo, nosotros pensamos que entre más riqueza tengo, más bendecido soy, pero puedo ser miserable, puedo ser desnudo, puedo ser desventurado, puedo ser pobre en espíritu. Amén. Yo pensé que se le iba a dar más fuerte al Señor, el Señor hablando a la iglesia. Ahora, ahí el Señor hace una referencia material porque entiende que la definición que usted y yo tenemos acerca de la pobreza es: tengo, soy rico; no tengo, soy pobre. Ahora, hay algo que también entendemos, que así como el Señor dice esto, aquellos que aparentemente tienen la bendición del Señor o son prosperados o bendecidos, estas mismas situaciones pasan para aquellos que materialmente son pobres. El Señor nos está diciendo: eres pobre en espíritu. Ahora le voy a decir por qué el Señor da una promesa y dice en el versículo 2, dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Mire, cuando una persona está llena de soberbia, cuando una persona es orgullosa, se cree superior a los demás y posee una falsa humildad, ya sea pobre o rico, no importa. Eso no quiere decir que sea una persona pobre en espíritu. Eso no quiere decir de que esa persona necesita de Dios. No, es aquella persona que reconoce su condición espiritual. Recuerde que el Señor está hablando de una pobreza espiritual y dice bienaventurado, o sea, es una palabra de bendición para nuestra vida. Y usted dice: yo no querré ser, no voy a querer ser pobre en espíritu, porque pobreza quiere decir de que eso es malo. Pero aquí el Señor nos enseña que la pobreza es buena, esa pobreza espiritual. Y usted mirará por qué. ¿Por qué Jesús comenzó diciendo eso? ¿Sabe? Porque entre más necesidad tengo yo de la presencia del Señor, más bendecido soy. Porque la pobreza es la carencia de algo. No sé si usted me está entendiendo. Cuando el Señor dice bienaventurados los pobres en espíritu, cuando el Señor dice: cuando tú reconoces que necesitas de mi presencia, eres bienaventurado, porque me buscas, porque me encuentras, porque quieres estar cerca de mí. Sabe que la pobreza es la carencia de algo, y el Señor dice: tú eres pobre en espíritu, eres bienaventurado porque reconoces la necesidad que tienes de mí. No es la necesidad o lo que haya pasado, es el reconocer que usted necesita de Dios, es reconocer que yo necesito de Dios. Ese es reconocer: soy pobre en espíritu. Y el Señor dice: yo sé que eres pobre en espíritu, porque todavía sientes que no me tienes completamente, porque sabes que me necesitas. ¿Sabe que el pobre pasa muchas necesidades o calamidades o necesidades? ¿Usted sabe eso? ¿Cuántos han pasado una necesidad? Usted ahora compare su vida cuando tiene y cuando no tenía. Cuando no tenía, una tortilla con sal le sabía un manjar, ¿sí o no? Cuando usted venía hacia esta tierra, que le ofrecieran una agua, un vaso de agua, de esa agua de tubería, usted se la tomaba con gusto. Pero aquí le hacemos caras. Compramos agua y de la mejor, no de la barata, no la del dólar, no la del, ¿verdad? Uy, esa agua es de llave. ¿Ves cómo cambia nuestra manera de ver las cosas? Ahora el Señor nos está diciendo acá, comienza diciéndonos la necesidad que tenemos de su presencia. En Éxodo capítulo 33 versículo 15, Moisés, hermano, cuando estaba liberando al pueblo, cuando lo estaba guiando, cuando lo estaba dirigiendo, dice ahí, hermano, que en el versículo 15, y Moisés respondió: escuche, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. La presencia del Señor tiene que ir con nosotros, donde vayamos, amén. Mire, hay lugares donde la presencia del Señor simplemente no puede entrar. Si usted anda en cosas, en lugares no correctos, ¿cómo pretende que la presencia del Señor esté ahí? Si está ahí es para que usted sea luz en medio de esa tiniebla, no para que su luz usted apague el foquito y diga: me voy a acomodar aquí. No, por eso, hermano, la pobreza espiritual es reconocer que necesito la presencia de Dios, amén. No es porque usted esté pasando todo lo que esté pasando y Dios dice: eres bienaventurado. Escuche esto, es reconocer la necesidad que tiene de Dios. Ahora,
Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted necesita de Dios? Levante su mano. Siempre. Amén. El Señor le dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados aquellos que reconocen que necesitan mi presencia, que necesitan mi espíritu, que me necesitan, que yo voy con ellos. Amén. Dios no quiere que Dios quiere que tengamos puesta siempre la esperanza en Él. Por eso, hermano, somos pobres en espíritu. Por eso así comienza Jesús. Dice: hombre, yo ya los sané, yo ya los he liberado, yo soy el que les he alimentado. Ahora, dice el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque algunos me buscan para que les supla una necesidad. Pero yo quiero darles el reino de los cielos. Amén. Si usted se da cuenta en ese versículo, así termina el Señor esa bienaventuranza, esa bendición, esa palabra, esa promesa. Amén. Por eso, hermano, dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5. Dice: igualmente, escuche aquí, jóvenes, ancianos y de toda edad, dice, sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Lo tienen? ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Hermano, Jesús comienza diciendo: eres pobre en espíritu cuando eres humilde, cuando me reconoces, cuando no eres soberbio, cuando no eres altanero, arrogante, cuando tú reconoces que todo lo que tienes y todo lo que recibes viene de mí, y sabes de que por esa falta por esa pobreza que tú tienes, yo te doy una promesa que vas a estar en el reino de los cielos. Amén. Hermano, el Señor dice: humillaos bajo la poderosa mano del Señor. Hermano, ya nosotros como cristianos queremos ser bienaventurados. Y mire, una de las razones por las cuales usted no es pobre en espíritu, porque pobre en espíritu es algo bueno, es reconocer la necesidad de Dios. Amén, hermano. No es el problema que tiene, no es las veces que usted está todo ahí pasando las cosas que pasan. No, es que si vienen esos problemas, usted reconoce que necesita de Dios. Mire, somos tales que muchas veces pasamos las cosas que pasamos y no buscamos del Señor. Hermano, ahí no somos pobres en espíritu. Pobre en espíritu es que necesito de Dios. Dice: felices, gozosos, porque tienen a quien acudir. Amén, hermano. Amén. Entonces, ¿se está entendiendo? Si usted está pasando lo que está pasando, si es rico materialmente y aún no busca del Señor, ¿es pobre en espíritu? No, no es pobre en espíritu, es arrogante, está apartado. El Señor dice: te va a vomitar. Pobre en espíritu es aquel que ama al Señor, ya sea rico materialmente o pobre materialmente, honra al Señor, ama al Señor, busca de Dios, ora, lo anhela, quiere estar con Él. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso le dice: bienaventurados sos. Ahora en Salmo 51:11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire, aquí el salmista dice: no me eches delante de ti. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, muchas veces nuestras acciones, comportamientos hacen que la presencia de Dios ya no esté con nosotros, como el Señor estuvo con Moisés en esos momentos. El decirle: Señor, yo quiero que estés conmigo, yo soy pobre en espíritu, te necesito, yo soy necesitado de ti, te necesito. Mira las cosas que he pasado, hermano, por sufrimientos nadie va a ir al reino de los cielos. ¿Me está escuchando esto? Mire, si fueran por problemas, todo el mundo fuera al cielo, aún aquellos que no aceptan a Cristo. ¿No conoce gente usted que ha pasado tanta calamidad en la vida? Y uno dice: pobrecito, ¿usted cree que se merece el reino de los cielos? No, porque no es por el sufrimiento. Por eso la gente tiene el concepto, dice: yo mejor sufro aquí en la tierra, dice, pero con tal que esté allá en los cielos. Sufre aquí en la tierra, pero no busca de Dios. Entonces, de igual manera, no te sirve nada de eso. Ahora, si sufres y dices: Señor, ayúdame, te necesito, las cosas cambian.
las cosas empiezan a cambiar. Amén. Por eso hay una promesa. Ahora, hay otra pregunta que usted y yo debemos de hacernos. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Mire lo que encontramos acá. Lucas capítulo 18, versículo 9. Típico de la iglesia. Entre espirituales y aquellos que no son tan espirituales. Entre naturales y los espirituales. Lucas 18, 9. Jesús en esta versión NTV, dice: luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Aquí quiero que sepa que a veces hay momentos donde nosotros pensamos que somos mejores que otros. Yo oro más, asisto más a la iglesia. Sigamos por favor para que usted entienda. Confiaban, dice, en su rectitud y despreciaban a los demás. Verso 10. 2 hombres fueron al templo a orar. ¿A qué fueron 2 hombres? A orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Hermano, póngase usted que es allí uno del IRS que le está llamando a usted, que le dice: es injusto que yo pague tanto. Póngase a pensar, aunque estos cobran lo que debe, ¿verdad? Lo que se debe de pagar. Pero en este tiempo estos tenían un mal concepto, porque estos abusaban. O sea, imponían impuestos que probablemente no eran los justos. Decían: esto para los romanos y este para mí, ¿verdad? Mi comisión, pues, ¿verdad que sí? El Señor, por eso esos intermediarios, hermano, va a rendir cuenta delante de Dios si no es justo. Ahí encontramos estos 2 hombres. Dice la misma palabra. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios. Escucha las palabras de un religioso, de una persona que se cree mejor que otros. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Mira, ahí lo tenía al ladito, declarándole ahí todo lo que era lo pecador. Dice: cobrador de impuestos, yo no he matado, no he robado, no he adulterado, Señor, yo soy mejor que este. Así era la oración del fariseo. Dice el versículo 12: ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Hermano, dice el 13: en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Mire, humanamente usted dirá: este está bien con Dios. El fariseo está bien con Dios porque dice: no adultero, no robo, diezmo, asisto a la sinagoga, comparto la enseñanza. Y este es un delincuente, un aprovechado. Este no soy como él. Míralo, Señor, no me vas a escogerlo a él, me vas a escoger a mí porque yo estoy bien delante de ti. Mire, debemos de tener cuidado porque eso demuestra que estamos presentándole al Señor nuestras propias credenciales, como diciendo: yo me merezco tu bendición, Señor. Yo no debo de estar pasando esto que estoy pasando. A veces venimos delante del Señor diciéndole: Señor, yo voy a la iglesia, yo asisto al grupo familiar, Señor, voy a la reunión de oración y mira fulano, Señor, ese anda un pervertido. ¿Cómo, Señor, vas a estar con él? Mejor conmigo. El Señor quiere decir esto y significa que la pobreza en espíritu, ¿sabe qué es? Es reconocer la compasión que necesitamos de parte de Dios. Es decir: Señor, yo te necesito. Cuando usted viene delante del Señor: Señor, yo te necesito, y no le empiece a decir sus argumentos que tiene acerca de por qué está pasando lo que está pasando. Es venir delante de Él, porque dice ahí que era, hermano, en esta palabra dice: no era ni siquiera capaz de levantar su mirada al cielo mientras oraba. Estaba humillado. Reconocía que era inmerecedor. Le hago una pregunta: ¿cuántos son merecedores de la gracia de Dios aquí? Levante su mano.
No hay nadie, nadie se merecía la gracia del Señor, nadie se merecía la salvación, nadie de los que estamos aquí merecemos que Dios nos bendiga, porque dice su misma palabra que Él no pagó, Él no paga de acuerdo a nuestras acciones, sino que en su grande misericordia nos bendice y nos ayuda. Amén. Hermano, ser pobre en espíritu es reconocer que necesito la compasión de Dios. Y el Señor se agrada en eso. Dice su misma palabra que al altivo mira de lejos, pero al humilde lo atiende. Dice: Señor, yo soy pobre en espíritu, te necesito. Y el Señor dice: bienaventurado eres, porque te humillas delante de mí, porque sabes que necesitas de mi compasión, que necesitas de mi misericordia. Y era algo que el Señor le estaba diciendo aún a esos de la multitud que estaban, porque dice: no quiero que me busquen solo por las cosas materiales, quiero que me busquen de lo más profundo de su corazón, porque ahí es donde van a tener su recompensa. Cuando usted busca a Dios desde su corazón, hermano, quiero decirle de que ahí quiero yo ser pobre en espíritu y que el Señor me pueda decir: bienaventurado eres, porque yo sé que me necesitas. Amén, hermano. Ahora está entendiendo lo que es el concepto de bienaventurado en el espíritu. Si no, hermano, todos los pobres del mundo estarían en el cielo. Ya estuvieran, ¿sabe cuántos pobres se han muerto? Pobres materiales. ¿Cuánta gente muere diariamente pobre de hambre, asesinados, violados, ultrajados, abusados? Todos los hados que puedan haber en este tiempo. ¿Y usted cree que todos, el Señor le dice: pobrecitos estos, por eso van al reino? No, es solo aquel que lo reconoce a Él como su Señor y sabe que necesita de su compasión, de su misericordia. Amén. A partir de esto nosotros entendemos que el pobre en espíritu no confía en sí mismo. Por eso, hermano, en Apocalipsis 3:16 da una enseñanza poderosa a todos aquellos, hermanos, que Dios bendice y empieza a poner su fundamento en las cosas de la tierra. No, si Dios nos da todas esas cosas, bueno es, pero más que nosotros no nos olvidemos de la misericordia, de la compasión de Dios para con nosotros. Amén. Por eso no podemos ver a los demás como que nosotros empezamos a ver. Cuando es pobre en espíritu, ¿sabe? Significa que yo empiezo a ver a los otros, a otras personas superiores a mí. Escuche esto, y muchas veces nos cuesta, porque es rendirme a la voluntad de Dios. Si usted mira a otros superiores a usted, entonces en alguna ocasión de su vida pensará que usted está en un nivel superior a Dios. Porque a veces queremos darle órdenes al Señor, como que el Señor es nuestro siervo. Y el Señor dice que usted y yo somos sus siervos. Y el siervo se somete a lo que su amo dice. Amén. ¿Le está quedando claro, hermano? Yo creo que ahí partimos acerca de: yo quiero ser pobre en espíritu. Porque el Señor me mira, dice: eres pobre en espíritu porque reconoces que me necesitas. Eres bienaventurado. Debes sentir gozo por eso. Amén, hermano. Por eso hay que procurar la gracia y la misericordia del Señor. Y mire, con desesperación. Nosotros debemos de anhelarla, procurar, buscar la voluntad de Dios en todo momento. En esa multitud iban a haber todo tipo de personas. Y hasta el día de hoy a la iglesia asisten todo tipo de gente. Gente que viene por una necesidad, pero más que por una necesidad, usted tiene que venir buscando de Dios, buscando de su gracia, buscando de su misericordia, buscando de su presencia en todo momento. Amén. Eso es ser pobre en espíritu. Yo sé que todos los que estamos aquí, si no la mayoría, lo entendemos y lo tenemos. Y el Señor nos ha dado esa promesa. Ahora, hay otra pregunta que también debe de hacerse, tanto usted como yo. ¿Cómo? En el punto 3, por favor. ¿Cómo yo mantengo una actitud de pobre en espíritu?
Mire, a veces nosotros somos tales que si miramos a alguien, porque nuestro concepto de las cosas comienzan siempre por las cosas que nosotros miramos. Si usted mira a una persona bien humilde y lo ve quizás que es evidente su necesidad de la manera como se ve, cómo se presenta, usted piensa de que esa persona tiene una actitud de pobre y agradable delante del Señor. Recuerde que Dios no mira lo que miran nuestros ojos. Dios mira lo que está en nuestro corazón. Yo he tenido la oportunidad de conocer personas que han estado en los dos lugares. Gente que probablemente es pobre materialmente, y gente que es próspera también en lo material. Y sabe, a veces me he sorprendido porque a veces he pensado, mi concepto es rico, este no tiene de Dios. Es pobre, este busca de Dios. Pero a veces la lógica humana nos dice esas situaciones. Y si se dan, no le quiero decir de que los ricos también son buena gente, ¿no? ¿Cuántos ricos hay aquí? Levante su mano. No hay ni un rico. Y las riquezas en gloria que nuestro Señor nos da, hermano, ahí las tiene. Oh, denle un aplauso al Señor, por favor. Señor, ten compasión de nosotros, ten compasión, Señor. Hermano, dice, es que yo ando en un carro viejo. Hermano, no mida las riquezas de acuerdo a las cosas materiales que tiene. Ese no es el concepto que el Señor nos da acerca de las riquezas. Ahora, pero volviendo a cómo el mundo lo ve, también ha habido gente rica, próspera, que ama al Señor, que busca de Dios, que procura el bien de los que están a su alrededor. Y eso, hermano, muestra que hay en esa persona compasión, porque entiende que Dios tiene compasión de él, así como de nosotros, también siente compasión por otros. Y esa persona es pobre en espíritu y es agradable delante del Señor. Pero también he conocido gente que no tiene nada, hermano, y ha sido más orgullosa, arrogante y prepotente que no tiene idea. Gente como frases tales como, él es así porque tiene. Ahí lo quiero ver cuando no tenga, así como la que le decían a Job, ¿verdad? Ya sabe quién le dijo al Señor acerca de Job. Hay gente así. ¿Conoce pobres, arrogantes y creídos y prepotentes? Pobreza material. ¿Conoce gente así? Sí hay. Sí hay. Yo sé que usted no es, pero sí hay. Pero yo debo de mantener, ¿cómo yo mantengo esa actitud agradable delante del Señor? Mire lo que dice en Isaías capítulo 6, versículo 1. ¿Tiene? Mire lo que dice. Ya con esto estoy terminando y quiero dejarle esas tres preguntas. ¿Por qué Jesús en este sermón, en estas bienaventuranzas, en esta redefinición de felicidad? Porque eso es lo que el Señor nos está diciendo. Vas a ser feliz. Gózate con esto. Búscame. Dice, ¿cómo yo mantengo una actitud de pobreza en espíritu? Isaías 6:1 dice, en el año que murió el rey Usías, el Señor sentado en un majestuoso trono. ¿Lo tienen? Y el borde de su manto llenaba el templo. ¿Qué era lo que llenaba ese templo? La presencia del Señor. Dice, lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Le hago una pregunta. Cuando el Señor nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿qué dice ahí? ¿Qué más dice ahí, por favor, si usted lo tiene? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí nos está dando un concepto, hermano, de lo que es el reino de los cielos. Que tengamos una idea. Dice, y decían unos a otros, santo, 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 es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí.
estoy condenado porque soy, ¿qué dice? ¿Qué reconocí aquí? Soy un pecador y tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, ¿qué dice? He visto al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales. Mira, hermano, quiero que mediten esto. ¿Cómo yo puedo tener una actitud de pobre en espíritu? Es reconocer mis pecados, reconocer mis faltas, reconocer que soy inmerecedor de que la presencia de Dios esté conmigo. Si se da cuenta, todo lo que aquí encontramos era la viva gloria del Señor en el templo. A veces nosotros tenemos un concepto de felicidad totalmente diferente a lo que el Señor nos está diciendo. Sabe que nuestra felicidad plena tiene que ser en el momento que venimos delante de su presencia. Reconocemos nuestros pecados, reconocemos de que aún en el lugar donde estamos quizás no sea agradable delante de Él, pero que aún nosotros, aún así, sabemos que lo necesitamos. Necesitamos de su misericordia y de su perdón. Eso es tener una actitud de pobre en espíritu. Y mire, quiero decirle esto más. Muchas veces nosotros fallamos delante del Señor y nos resistimos a venir delante de Él para pedirle perdón y misericordia. Yo no sé si a usted le cuesta o le es fácil venir delante de Él y decirle: Señor, perdóname, le hablé mal a mi esposa, traté mal a mi esposo, no fue correcto lo que hice en el trabajo. Señor, yo te pido que tengas misericordia de mí, que perdones mi pecado. Mire, nosotros creemos de que otros son responsables de las cosas que yo hago. ¿No se da cuenta que si usted le habla mal a su esposa, usted lo primero que le dice es que ella, o no? O solo a mí me pasa. ¿Por qué le hablé feo? Es que ella me dijo o hizo esto. O solo a mí me pasa. Hermanas, cuando su esposo la trata mal, ¿cómo se siente usted? ¿Le gusta? No le gusta. Pero después nuestra manera de pensar es decir: es que yo me lo merecía, porque es que yo también. Aquí no es eso. Aquí es venir delante del Señor: Señor, perdóname, no debí de haber hecho eso. Pedirle perdón al Señor y luego ver de qué manera apela a la misericordia, no de Dios, ¿verdad?, sino de la persona que ofendió. Porque yo le pido perdón al Señor, pero no le hablo. Yo le digo al Señor: perdóname, no estuvo correcto, pero no cambio. Sigo teniendo la misma actitud de soberbia, prepotencia y altanería. Y creo que yo tengo la razón. Hermano, cuando yo soy pobre en espíritu, miro a los demás superiores a mí. Cuando yo soy pobre en espíritu, porque es una bienaventuranza, es una promesa que Dios me da, es reconocer que yo le fallo a Dios. No importa por qué le fallé, no importa si fue por ella, no sé si fue por los hijos, por el trabajo, por quien sea. Es mi responsabilidad, vengo delante de Él. Tengo una actitud de pobre en espíritu, porque reconozco: Señor, no debí de haberlo hecho. ¿Cuántos en alguna ocasión han dicho: Señor, no debí de haber hecho eso? ¿Qué es lo que está haciendo? Reconociendo que necesita de Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Yo fallé, Señor, necesito más de ti. La pobreza es la necesidad de algo. En este caso, pobre en espíritu, es la necesidad de Dios. Si usted está pasando algo difícil y a veces peca, usted reconoce que necesita de Dios y Dios le agrada, lo va a recibir, lo va a atender, lo va a guardar, lo va a ayudar. Amén. Por eso dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sabe qué? El Señor dice: bienaventurados aquellos que buscan y anhelan mi presencia, aquellos que reconocen sus faltas, aquellos que vienen a mí y saben que me han fallado, que me han deshonrado, que quizás no han dado un buen testimonio, pero reconocen que no ha estado bien. Son bienaventurados porque aquí estoy yo para perdonarlos. Y dice: y de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe? Mire, porque todos aquellos que vamos a estar allá en el cielo, ¿cuántos van a ir conmigo? Amén. Porque yo voy para allá. Ahora pregúntele a su hermano que está a su lado:
¿Tú vas para el cielo? Si todavía dice, es que no he encontrado boleto. Hermano, mire, yo le voy a decir esto. Cómprelo al precio que sea. Jesús ya pagó el precio. Dice en la cruz del Calvario. Ahora usted tiene que pagar un precio aquí en la tierra. Y tiene que ser la búsqueda de su presencia, el reconocer sus faltas, el ver a los demás superiores a usted y humillarse delante de la mano poderosa de Dios. Y eso le dice el Señor, aquí está esta promesa, esta bienaventuranza. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de los que nos vamos a ir al cielo vamos a estar tristes. Si la palabra bienaventuranza en griego significa gozo, felicidad. Amén. Por eso mantengo esa actitud. Y aunque falle, y aunque yo peque, hermano, no es quedarme en esa condición, es aceptar que necesito más de Dios. Que necesito más de Dios. Acepte y tome esa promesa. Jesús estaba, hermano, estaba con sus discípulos. Dice, yo tengo una misión especial para ustedes. Yo ya los marqué, porque ustedes van a hacer algo en específico por el cual están aquí. Pero miraba a toda la gente, y Jesús empezó a decirle estos: ya no me empiecen a buscar para que los sanen. Esa es parte de lo que es Dios. Pero no busque a Dios porque tiene una necesidad, porque probablemente quizás no sea suplida en el momento que usted quiere. Pero si busca de Dios, si reconoce que Él es su Señor, hermano, todos los que nos acompañan aquí, empezamos a tener una actitud que yo lo necesito. ¿Qué le parece si cierra sus ojos? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gracias, Señor, porque esa felicidad que tú has definido para nuestras vidas es completamente diferente al concepto que el mundo nos dice. Porque nuestra vida no consiste en las cosas que poseemos o poseeremos. Dios mío, tú dabas promesa con bendición